Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver el de Giovanna. Bueno, mucha polenta, sí, a primera impresión está muy bueno, está bien marcado, no tiene vergüenza la, la autora. Está muy bien. ¿Tuviste alguna dificultad, Giovanna, con esto? ¿Algo que quieras preguntar? Uno, tres. Hola. Sí. No, solo con la foto. Me pasé Solo. horas mirando, me pasé horas mirando el AutoCAD y tratando de entender las partes. Pero bueno, sirvió, qué sé yo. Me quedó un poco, no sé, se ve desprolijo en la foto, pero No, no, debería estar un no, poco está más muy bien. ordenado. Está muy bien, está muy bien. Aparte se nota que estuviste prestando atención y viéndolo. Eso a primera vista se nota. Está muy bien. Grisel, no sé si está Grisel porque tenía problemas para conectarse. Esto ya lo habíamos visto, lo había entregado. Marianela. Este está como más sintético, ¿no? Que soy mala dibujando. No, bueno, pero digo, a ver, Más light. están las partes, no hay, digamos, como tanto detalle quizás, pero está todo lo que se pide. Está muy bien también. La cuestión con esto es que vean la pantalla, que la analicen y la transcriban como para poder fijar las partes, que es lo que vamos a estar viendo durante todo el año, ¿no? Y el de Patricia. Oh, todos los dibujitos hiciste, Patricia. Muy bien. Te digo que 3 veces lo hice porque no me entraban todas las cosas. Al final tuve que medio ponerme en la pantalla para mirar, ubicarlo a las cosas porque es todo muy chiquito. Hasta el Pero bueno, cursor. Muy bien. hay que hacerlo, bueno. Es un poco también, sí, sirve de 3 veces que lo hice, ya más o menos una rememoria. Ya de memoria lo conoces. Escuchame, ¿viste que hay un mensaje de Luis en el grupo? ¿Qué dice Luis? En WhatsApp. No lo escuché porque tengo el teléfono No, pero me parece que no. no. No, no es. Parece que no es para nosotros. ¿Eh? Parece que no es para nosotros. Ah, se equivocaron. Bueno, vamos a cerrar esto para que no haya tanto abierto. También hubo algunos compañeros que entregaron ya el próximo ejercicio. Que se ve que no podían con su genio y tenían que dibujar algo. ¿Quién será el ansioso del grupo? ¿Quién será?
Acá está el de Fabián. Vamos a ver que se abre el AutoCAD. Y vamos a ir bajando el de Fabio. Me quedaba esa duda de la imagen, no sabía si cuando lo cargó con... Con que... No, o sea, el formato yo es de WG, está todo bien, pero Sí, después me aparecía como, viste, la imagen te queda como que Google Drive, viste, es como que... Ahí lo estaba abriendo recién, no, después lo quise abrir, no lo podía abrir desde la no, misma... desde el Classroom no se puede abrir porque Ah, ok, no lo soporta la plataforma. Por eso yo lo ok, acabo de descargar para, ok. para poder verlo. Si no, no lo Bueno, esa pudiera ver. era mi duda. Yo pensé que había hecho algo mal en la descarga, pero No, bueno. no, pero viene bien que lo veamos entre todos porque eso es lo que va a suceder finalmente. Bueno, acá estamos. Bien, acá faltó una, ¿no? No, ¿Cómo ¿qué no? falta? Mirá el ejercicio. Ay, la borré. Sí, la borré. Perdón, lo No, está bien. tengo, No pasa te lo hago nada. este. No pasa nada, no pasa nada. Cuando borré la casita esa, no la quise, la puse tantas veces ahí arriba, que lo borré el otro y terminé borrando la patita de la otra de arriba. Después te lo subo, si no, con el otro lo agrego. Todas estas las hiciste sin F3, sin F8, ¿no? Sí. Y los otros con... Espera que lo tengo acá y te lo corrijo y te lo subo de nuevo. Igual por más que lo veas así te queda bien. Sí, como También. pusiste vos los ítems, o sea, había que ponerlo con F3 y el otro... Uno era los dos no activados y los otros dos activos. Ahora, ¿vos sos un campeón? ¿O acá tenías los snap activados? ¿O están todos perfectos? No, ¿No? lo hice, no, ¿A lo ojo? hice. Sí, los hice, no, bueno, de casualidad, no lo habré pegado entonces. Pero no usé las líneas de las cuadrículas, lo hice te estoy siguiendo como vos dibujás, viste que dibujás sin la cuadrícula y todo. Está Ahora bien. te subo, ahora me lo corriste la casita, te agrego la patita esa. Escúchame, si vas a subir algo, ¿sí? No te deja agregar el Classroom. Tenés que quitar la entrega Sí, la y quito, volver a subir. sí, hago eso. Porque Claro. no te deja sumar archivos. Sí. Me pasó que cuando lo había subido lo volví a anular. Después quise hacer y no me dejaba otro y dije borrar el otro, no me dejó y tuve que anular el que tenía. Así que ahora yo te agrego la patita que no sé, pues la borré. No me di cuenta, la verdad que cuando lo subí pensé que estaba. Y este es el de Fabio. Ah, sí, digo, qué raro, yo lo veía distinto al mío. Bien, buenísimo. Salieron bastante derechas, a pesar de no tener el F8. Sí, Bueno, trabajé con las medidas ¿con qué medidas? y poniéndole la medida que yo quería que haga las líneas. Pero eso no te asegura que sean rectas. No, bueno, eso es guiándome ampliándolo y guiándome por la cuadrícula, pero
Bien. Incluso en el de abajo, en algunos casos tuve que sacar el F8. El F3 lo dejé, pero el F8 lo tuve que sacar. Sí, porque no te dejaba hacer las oblicuas. Exacto. Supongo que debe haber manera de hacerlo, pero a mí me marcaba como un ángulo, pero bueno, no me permitía. Está. Buenísimo. Muy bien. Una pregunta, Gustavo, ¿la resisa la podía dejar o no? Cerra el mic. Gracias. Sí, en realidad yo prefiero que no. Ahora, hoy vamos a ver una cosa que no van a tener que desactivar más la rejilla. A ver. En el apunte que les envié hay una primera parte que es cómo se configura el AutoCAD para utilizarlo con metros, ¿sí? Se los voy a explicar y después van a hacer los pasos detenidamente o leyendo el apunte para que les quede así el archivo. La idea de esto, esperen que voy a dejar de compartir para hablarles. El AutoCAD, vieron que cuando ustedes abren un dibujo nuevo aparecen unas plantillas que si leyeron por ahí, y yo les dije también que utilicen la ACAD ISO cuando empiezan un dibujo nuevo. Bueno, esos archivos tienen una extensión que es DWT, ¿sí? Que son templates. Un template es como una plantilla, ¿sí? Yo les pedí que usasen ese siempre porque esa plantilla está hecha para milímetros, ¿sí? Tiene un formato, ya viene formateada para trabajar en milímetros. Durante casi toda la historia del AutoCAD se pensaba que trabajábamos a ver, les cuento cómo es la historia. En un principio, como esto llegó en los años 80, llegó el programa, no llegaron manuales, se hicieron después manuales a nivel de la región y después manuales acá en Argentina también. Había un montón de cosas que se creían o se entendían de una determinada manera. De ahí viene la idea de que el AutoCAD para alguna gente dibuja en milímetros, para otra gente dibuja en metros, para otra gente dibuja en pulgadas. No es que el AutoCAD dibuja en metros, en pulgadas o en milímetros, sino que trabaja en unidades de medida y la unidad de medida se puede setear. Se tomó este ACAD ISO, esta plantilla, para dibujar en metros, pero en realidad está diseñada para dibujar en milímetros. Como es el mismo sistema métrico, digamos, no hay problema porque no hay demasiadas diferencias, pero no es real lo que durante muchísimos años creyó el medio. Pero no digo nosotros, los profes, no. Los estudios de arquitectura, los estudios de ingeniería, ¿sí? Se tenía esta idea. Es más, hoy por hoy, poca gente sabe esto que vamos a ver hoy y poca gente también lo aplica aunque lo sepa. ¿Por qué? Porque ya se viene trabajando de una determinada manera y entonces eso nadie lo corrige. Pero la verdad es que habría que corregirlo. En una época, ahora sí les voy a compartir pantalla, se pensaba que se cambiaban las unidades de dibujo desde un comando que se llama units. Vamos a abrir un archivo nuevo. Si ustedes escriben units, va a aparecer este cuadrito. Este cuadrito todo el mundo creyó durante muchísimos años y todavía cree que es el lugar desde donde se cambian las unidades con las que trabaja el AutoCAD. Y esto no es así, ¿sí? Estas unidades en realidad lo que cambian
este cuadradito de acá, este rectangulito, son las unidades de inserción. Cuando nosotros traemos un bloque, que es un conjunto de entidades agrupadas, o traemos otro dibujo, ¿sí?, a nuestro propio dibujo, es como si hiciera un copy-paste. Bueno, el AutoCAD puede hacer eso. Como este cuadro se puede abrir y hay un montón de medidas, todos pensábamos que si poníamos metros y le dábamos OK, estábamos dibujando en metros, y la realidad es que no, que eso es, como dice el título, es la escala de inserción, ¿sí?, la escala de inserción de algo que viene de afuera, pero no tiene que ver con las unidades en que dibujamos en nuestro espacio modelo, ¿sí? De hecho, acá también hay un cuadrito que habla de la precisión, ¿sí?, y el sistema decimal, tanto para los ángulos como para las líneas, ¿sí? Pero lo más importante, o el error más importante que se producía, era creer que desde este cuadro se podían manejar las unidades en las que dibujaba el AutoCAD, ¿sí? Esto no es así. Por eso puede ser que vean incluso manuales o tutoriales que hablan que las unidades del AutoCAD se manejan desde acá. Se los muestro por eso. En realidad, las unidades del AutoCAD se manejan desde un comando que se llama DWG Units, ¿sí?, que se escribe con un apóstrofe, con un signo menos delante, pero si ustedes lo escriben directamente van a entrar. Y lo primero que va a aparecer es esta oferta de opciones. Y abajo la primera pregunta que nos dice qué unidades queremos usar. Este es un dibujo nuevo, o sea, yo no le hice nada, y fíjense que la unidad seleccionada es el número 3, no sé si se llega a ver ahí abajo, ¿sí? Y si ven en la lista, la unidad número 3, o el número número 3 es milímetros. Y en realidad nosotros vamos a trabajar en metros, con lo cual acá habría que poner un 6, ¿sí? Lo voy a hacer de vuelta porque desapareció el cuadro. Fíjense, el último número es 6 y es metros. Si alguien en algún momento quiere trabajar en otra unidad, tiene que seleccionar alguna de las otras opciones, ya sean pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros y metros. Las más utilizadas son los milímetros y los metros, y en países anglosajones las pulgadas o los pies, ¿sí? Les digo esto porque siempre me preguntan, yo no lo quiero usar en milímetros, ¿puedo? Sí, se puede, se puede, pero hay que tener en cuenta cómo se escriben estas unidades a la hora de introducirlas. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, decime. El comando es DWG, DWG Units. como Unix. Sí, todo junto. Ok. Les decía, lo importante es ver cómo introducen estos números, porque si son milímetros, ustedes escriben 1, va a ser 1 milímetro. Ahora, si quieren 1,10 m, son 1100 milímetros, o sea, tendrían que escribir 1100, ¿ok? Entonces, hay que estar consciente de en qué unidad dibujamos y cómo la escribimos. Por eso, yo siempre les digo, nosotros dibujamos 1 en 1 y vamos a dibujar en metros, ¿sí? Entonces, esto es no solamente por una cuestión de deseo o de imposición, sino que es para que todos sepamos cómo escribir las medidas que tenemos que escribir. Si vamos a dibujar una cosa que mide 1 metro, será 1. Si vamos a dibujar algo que mide 80 centímetros, es 0,8, ¿sí? Porque estamos dibujando en metros. ¿Se entiende? Bueno, ahí en el apunte tienen todas las preguntas que yo voy a completar ahora, ¿sí? La primera es en qué unidad queremos trabajar. Le vamos a decir que es 6, escribimos el número 6 y damos Enter. Nos pregunta qué tipo de... cómo queremos que nos muestre las unidades, si de manera científica o de manera decimal. Le vamos a decir decimal, entonces escribimos el 2 o damos Enter, porque si leen entre paréntesis está el número 2, que quiere decir que es lo que viene por defecto. O sea, podemos escribir 2 y darle Enter o directamente darle Enter.
La siguiente pregunta es ¿cuántas unidades de precisión queremos que nos muestre? Y es importante el que nos muestre, ¿sí? Entre paréntesis dice 4. Porque eso es lo que nos va a mostrar, pero el AutoCAD tiene muchísima más precisión, ¿sí? Por una cuestión de comodidad y de cómo vamos a después a poner cotas y a poner los números, le vamos a poner 2 para que haya 2 números después de la coma, ¿sí? O sea, si vamos a dibujar algo de 1,20 m, nos va a aparecer 1,20. Si nosotros en vez de ponerle 2 decimales le ponemos 1, aparecería 1,2. ¿Sí? Pero se entiende mucho mejor cuando es 1,20 m, 1,80 m, 1,50 m, por eso los 2 decimales que vamos a poner acá a continuación, 2, y le damos Enter. ¿Sí? Después nos pregunta si queremos escalar los objetos de otros dibujos al insertarlo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero imaginen que, voy a quitar esto para verlos otra vez. Imaginen lo siguiente, a ver, nosotros tenemos un dibujo que está dibujado en metros. Entonces nos dibujamos una mesa que mide 70 por 1,20 m. Una mesa típica de 4 sillas. Encontramos en algún lugar o nos dibujamos una silla para esa mesa, ¿no? Y la silla mide, si la vemos desde arriba, 45 por 45, 40 por 40. Pero ese dibujo, en vez de estar dibujado en metros, o sea, que sus lados midan 0,45, está dibujado en milímetros. O sea que el que lo dibujó, cuando escribió el largo o el ancho, puso 450, porque son 450 milímetros, que es lo mismo que 45 centímetros, pero escrito de otra manera. Esa pregunta que acabamos de ver, lo que dice es, si yo tengo un dibujo en milímetros y lo querés meter en tu dibujo que está en metros, ¿querés que lo escale para que se vean igual? Entonces la respuesta es que sí. ¿Ok? ¿Se entendió este concepto? Sí, no, hablen ahora o de acuerdo. Sí, claro. Bien. Sí, se entiende. Bueno, estas preguntas las tienen todas en el apunte, ¿sí? Una por una, con una captura y el número que le corresponde a cada uno. La otra pregunta la leo desde acá para no... Perdón, no estoy compartiendo. Y no me avisan, son malos. Me hacen hablar al Pepe. Les decía, tienen todas las preguntas y las respuestas. La siguiente pregunta, que es esta, dice, hago coincidir la variable de insert units respecto de la variable drawing units. Le decimos que sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, vieron el cuadrito anterior que decía unidades de inserción o drawing units, si nosotros llegamos a tener otro dibujo que traemos de otro archivo y lo queremos meter en nuestro dibujo, que automáticamente reconozca la medida en la que estamos trabajando. Por eso le decimos que sí. ¿Sí? Y la última pregunta, que está en rojo, es la peligrosa, porque hasta ahora es fácil. Si ustedes, el primero van a leer y van a decir que son metros, ¿sí? El primero de todos, que es este, le van a poner metros, que es 6. El segundo se lo va a decir acá arriba, que dice científico decimal, van a poner 2 porque es decimal. La tercera es la precisión, no van a tener inconvenientes. Pueden poner 4, pueden poner 2, o les prefiero poner 2. Las otras dos son cuestiones que tienen que ver con insertar cosas, y le vamos a decir a las dos que sí. Pero la última nos dice si queremos reflejar en este dibujo, o sea en el nuestro, el cambio de las unidades. En esta le tenemos que decir que no, porque si ustedes ponen que sí y tienen algo dibujado, les va a cambiar el tamaño de ese objeto, ¿sí? Después es un tema
que tiene que ver si nosotros tenemos ya algo en el dibujo que estamos usando para cambiarle las unidades. Te cambia todos los objetos. Todos los objetos. Ok. Tengo una consulta. Sí. Acá estamos hablando en el caso, por ejemplo, que sea expresado en milímetros, o en centímetros o en metros. Ahora, ¿qué pasa si yo importo algo que está en pulgadas? Te hace la ¿Convierte a conversión. centímetros? Claro, si vos a las Ok. las dos últimas preguntas, no, las dos anteriores, a la última, le pones que sí, te lo va a convertir automáticamente. Perfecto. Si no, si eso no se lo decís, lo que sucede es que te va a traer un bloque que va a ser o muy grande o muy chico. ¿Sí? Por eso es importante esta configuración también. Porque muchas veces cuando se importaba algo de otro dibujo, aparecía muy grande y había que escalarlo, tomando de referencia una línea que uno conocía del objeto ese gigante y darle escala para que tenga el mismo tamaño que el resto de nuestro dibujo. Vamos a ver si se llega a notar el cambio. Lo vamos a hacer. Perdóname, Sí. otra duda que me quedó. Si vos varías la configuración acá en DGW Units, no hace falta que modifiques la configuración en Units. O sea, te toma esta. Te toma esta, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Exactamente. Esto que les decía de la última pregunta, que es lo que está preguntando el programa es: ¿escalo los objetos en este dibujo para reflejar el cambio de las unidades? Y le decimos que no. Por lo siguiente, supongamos no, este dibujo está hecho en milímetros porque usaron acá ISO. ¿Cómo lo comprobamos? Le escribimos DWG Units, ¿sí? Se va a desplegar, me va a preguntar en qué quiero dibujar y aparece el número 3 acá abajo. Y el número 3 es milímetros. Si yo lo cambio a metros, pongo el número 6 por ejemplo, le doy enter, me hace todas esas preguntas. Si lo quiero científico, decimal. Le digo decimal es 2, perfecto. Dice, ¿cuánta precisión? Yo le voy a dejar 4 para no cambiarlo. Escalo los objetos cuando los inserto, le voy a decir que sí. Pongo las unidades de inserción igual que las de dibujo, le voy a decir que sí. Y acá me pregunta, ¿escalo los dibujos los dibujos de este, o los objetos de este dibujo para que se refleje el cambio de unidad? Si yo le pongo que sí, que es lo que está entre paréntesis, le digo que sí, todos estos deberían cambiar de milímetros a metros, ¿no? Le digo que sí. Bueno, me hace otra serie de preguntas que tienen que ver con el paper space. Le voy a decir que sí. Fíjense que lo que era gigante ahora es este puntito que está acá. Es exactamente lo mismo, pero al cambiar la unidad de dibujo, ¿sí?, me cambió el tamaño de los objetos. Por eso la última pregunta, si ustedes tienen algo ya dibujado, díganle que no. ¿Ok? Ok. Vamos a hacerlo para atrás otra vez y vamos a tomar una medida cualquiera. Vamos a tomar esta línea y la vamos a medir. Esto mide 500. Como este dibujo está en milímetros, son 500 milímetros, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer todo el proceso de vuelta. No se preocupen porque esto lo van a hacer una sola vez, pero es importante entender por qué se hace. ¿En qué unidad está trabajando? En milímetros, el 3. La vamos a pasar a 6, vamos a dar Enter, Enter, precisión 4 no importa, que escale sí, que cambie las unidades sí.
reflejar los objetos en el dibujo actual, le vamos a poner que sí. Acuérdense que esta es no. Le digo que sí, me pregunta si lo quiero hacer en el Paper Space. Le voy a decir que sí. Cambió el tamaño, ¿sí? Es ese puntito, lo voy a buscar. Y vamos a medir esa misma línea. Acuérdense que ahora estamos trabajando en metros. ¿Sí? Son 50 centímetros lo que antes eran los 500 milímetros. ¿Sí? Perfecto. O sea que le cambió el tamaño. Bien. Todo esto es teoría, pero es importante que entiendan por qué y de dónde viene. Nosotros lo único que vamos a hacer con esto es hacer una plantilla. Vamos a cerrar todo. No, vamos a dejarlo. Este solo vamos a cerrar, el último. Cuando ustedes hacen un dibujo nuevo, ¿sí? Vienen al botón de inicio y ponen New, o en su defecto cuando arrancan el AutoCAD, les aparecen las plantillas de las que yo les hice elegir el Acadizo, que es en general en el que viene. Acá me va a tomar la última, tengo que cerrar todo. No, están acá, perdón. Nuevo. Y aparecen todos los templates. ¿Ves? Acá arriba dice template, bueno, son las plantillas. Arranca en Acadizo porque es generalmente en lo que arranca. Y vamos a abrir un dibujo nuevo con la plantilla Acadizo DWT. Le damos OK, abrir. Se abre un dibujo nuevo, que es el Drawing 2. Vamos a ver en qué unidad está esto. Aparece el 3. O sea que esto está en milímetros, porque la plantilla está en milímetros. Ahora vamos a hacer una plantilla para metros. ¿Sí? Vamos a poner 6. Vamos a poner 2. Vamos a poner 2. Yes, yes y no. ¿Sí? Si queremos comprobar si este dibujo ya está en metros, volvemos a escribir DW Units y vemos que entre paréntesis está el 6, o sea que está en metros. Es bastante sencillo. El único que hay que tener cuidado es que a la última pregunta le digamos que no. Bien, y esto lo vamos a guardar como una plantilla. ¿Cómo lo guardamos como una plantilla? Vamos al botón de inicio, guardar como, perdón, tuve el clic fácil, guardar como, y vamos a elegir la opción Drawing Template, ¿sí? O plantilla. Acuérdense que es el archivo DWT. Picamos sobre esa opción y va a aparecer este cuadro. Es el mismo que se abrió cuando puse nuevo, ¿sí? Está en la carpeta template y están todos, incluso está el Acadizo, y acá me pide un nombre. En este caso le puso el nombre automáticamente porque era el dibujo 2. Acá pueden darle el nombre que quieran. Alguna gente le pone su propio nombre. En el apunte se propone poner ACAD Metro, ¿sí? O metros, como quieran, para identificarlo bien del resto. Y le dan Save, ¿sí? Se abre esta ventana, nos pueden escribir alguna descripción y acá abajo les dice si quieren guardar las capas o los layers que tiene el dibujo. No tienen que hacer nada, no le cambien la medida porque justamente acá dice métrico o English, no toquen nada, simplemente tiene que decir métrico. Le dan OK y fíjense que acá se guardó acá DWT, ¿sí? Pero esto no es un dibujo, es una plantilla. Acabamos de crear una plantilla. La vamos a cerrar y vamos a ver si en esa lista ahora figura la nueva plantilla.
Vamos a nuevo. Se va a abrir otra vez esta ventana y acá está ACAD Metro. Abrimos. Ahora sí se va a abrir en este caso el dibujo 3, porque el 2 ya estaba abierto. Y si escribimos DWG Units, nos va a decir que está en la opción 6, que son metros. O sea, este dibujo ya lo vamos a arrancar en metros. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se hace una plantilla? Perfecto. Esto está muy bueno porque, por ejemplo, si ustedes le sacan la rejilla con el F7, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en View el tema del icono del UCS, que lo podían tener abajo o hacerlo desaparecer con este botón? O tiene algunas otras maneras de visualizarse, pero si les molesta o no les molesta, lo pueden cambiar desde, acuérdense, desde View, UCS Icon. Le puse el F8. Yo en este caso voy a dibujar una línea de 1 metro. Voy a escribir el comando línea. Voy a sacar el F12, el F11 lo voy a desactivar. Voy a activar el F3 y el F8. Y voy a hacer una línea de 1 metro. ¿Sí? Comando línea, leo abajo que dice, indica el primer punto. Pico en cualquier lugar, me muevo hacia donde quiero dibujar la línea, especifique el siguiente punto. En este caso, en vez de decírselo con el mouse, voy a escribir una medida, le pongo 1, Enter, está ahí, aunque es muy chiquita, pongo Escape, y está acá, ahí ese puntito. Recuerden también que en la clase pasada y en el apunte que les acabo de pasar está el comando, la familia de navegar, donde están los zoom, ¿sí? Y que estaba esta opción abajo, donde están todos los tipos de zoom del AutoCAD. El primero es Extend, y que sirve para hacer un zoom de todo lo que esté dibujado en la pantalla. En este caso, como es muy chiquito y me costaría bastante encontrarlo, si yo pico en Extend, va a ser un zoom de esa línea de 1 metro en toda la pantalla. Lo acomodo un poco con la rueda o con la mano sosteniendo la rueda presionada, ¿sí? Y si mido esto debiera tener exactamente 1 metro. A ver si lo encontramos. Ahí está. El tema del tamaño de la cota después lo vamos a ver más adelante, cómo se setean para que no aparezcan tan grandes. Pero bueno, mide 1 metro, tiene 1 metro de largo esta línea, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hice fue abrir un nuevo dibujo en el template de metros, dibujar una línea de 1 metro, sacar la grilla, sacar el F11, sacar el F12 y poner el F8 y el F3, ¿sí? Si yo esto lo guardo como una plantilla, el siguiente dibujo va a tener toda esta información. Vamos a ver si es cierto. Lo que tendría que hacer es lo mismo que hice antes, guardar como. Save. Esperen que tengo el clic fácil. Tengo que esperar a que me abra las opciones. Buscar la opción de template. Va a aparecer la ventana, le voy a asignar el nombre. En este caso lo voy a sobreescribir porque ya existe ACAD Metro, ¿sí? Piso en ACAD Metro, se pone ese nombre. Le pongo Save. Me va a decir si lo quiero reemplazar. Le digo que sí. Me va a pedir otra vez alguna descripción. Acá no tocan nada, le ponen OK. Y fíjense que acá cambió la extensión y se llama ACAD Metro DWT. Tengan cuidado de no dibujar ahí, lo cierran, ¿sí? Y ahora lo vamos a abrir un dibujo nuevo utilizando ese template.
botón de inicio, New, nuevo dibujo. Nos va a dar las opciones de template y fíjense, el AutoCAD siempre toma el último template que se usó. En este caso el último que usé fue Metro, por eso aparece ya el seleccionado. Si no aparece seleccionado, lo buscan, lo pican y le dan Open. Y en este nuevo dibujo ya no aparece ni la grilla, ni el F11 y el 12 activado. Ya está la línea 1 metro, ¿sí? Entonces este es un mejor inicio que iniciar un dibujo. Fíjense que si yo abro uno nuevo desde acá arriba dándole al más, me sigue tomando el mismo template, ¿sí? Ya no usa este template que tenía la grilla, que tenía el F11 y el F12 por ahí activados, ¿sí? O que tenía el símbolo del UCS pegado en la coordenada 0, ¿sí? Entonces no tengo que andar seteando estas cosas cada vez, sino que ya tengo mi plantilla y abro los dibujos desde ahí. Lo abro una vez y siempre va a abrir sobre la misma plantilla, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Bueno, les cuento. Vamos a ver más adelante que el AutoCAD trabaja con capas, ¿sí? Las capas es como si pusiésemos un calco arriba de otro, ¿ok? Y en una vamos a dibujar, supongamos que estamos dibujando un plano de arquitectura, en una capa vamos a dibujar los muros, en otra la electricidad, en otra las ventanas, en otra las puertas, ¿sí? Entonces, cada hoja de calco solamente va a tener lo que nosotros le digamos. Le vamos a asignar un color, un tipo de línea, ¿sí? Entonces cada capa las vamos a utilizar para dibujar determinados objetos. Cuando uno dibuja habitualmente en este programa, repite capas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si un arquitecto siempre va a repetir la capa muro, la capa electricidad, la capa ventana, la capa puerta, porque en todos los dibujos existen esos objetos. Un ingeniero eléctrico va a tener una capa para baja tensión, otra para fuerza motriz, otra para los centros de iluminación posiblemente, otra para seguridad, en fin. No se dibuja todo en la misma capa y por eso también se usan colores para diferenciar las capas. Cuando ustedes sepan que habitualmente dibujan o utilizan determinadas capas, esas capas también las pueden incluir en la plantilla. Y eso les ahorra muchísimo tiempo porque no tienen que andar haciendo cada vez que abren un dibujo cada una de las capas, porque es un proceso, no es difícil, lo vamos a ver más adelante, pero es un proceso que hay que abrir un cuadro, que hay que darle un nombre, que hay que darle un espesor, que hay que darle un color, ¿sí? Si ustedes tienen una plantilla donde ya tienen lo más habitual que utilizan para trabajar, ya es muchísimo tiempo ganado, ¿sí? Por eso es importante esto de las plantillas que uno hace, ¿sí? Esto no quiere decir que sea obligatorio hacerlo, pero es mucho mejor tener tu plantilla donde ya tenés lo que vos usás más habitualmente o cómo es la disposición de tu espacio modelo, que tener que cada vez que abrís un dibujo apretar el F7 o sacar las cosas o agregar cosas, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el espacio que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? En la rueda de la industria, que se puede cambiar cómo se ve la configuración de la pantalla. Bueno, no tiene que ver con eso. Sí se puede hacer una configuración y se puede guardar, sí, pero son como dos cosas diferentes. Una es complemento de la otra en realidad. Bueno, eso es lo que está en la primera parte del apunte, ¿sí?
¿Qué más? Bueno, ahí está, todo este proceso está explicado y al final hace referencia en el último parrafito a lo que les acabo de decir de que se pueden guardar configuraciones como la grilla, algún objeto de referencia para que aparezca siempre como esa línea que dibujamos. Esa línea que dibujé de 1 metro, por ejemplo, está buena porque, como les decía la clase pasada, les da referencia y medida. Si ya tienen algo dibujado, es mucho más fácil empezar a dibujar cualquier cosa. Porque puedo decir, bueno, quiero utilizar el punto final para hacer, no sé, el centro del círculo. O empezar a dibujar a mitad de esa línea. Es una referencia y es bastante útil en general cuando empezamos a dibujar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Después hay un ejemplo utilizando el F8 para dibujar un cuadrado con el comando línea, ¿sí? Está la explicación de los snap o las referencias a objetos. Me estás presentando la pantalla, Gustavo. Bueno, ahí voy. Gracias. Vamos arriba entonces. Les decía, después de todo este proceso que vimos de cómo se hace una plantilla, está este último párrafo que dice que se pueden guardar otras cosas, las configuraciones. Cómo se utilizan el tema de las distancias, en este caso haciendo un cuadrado utilizando el F8, o sea las ortogonales, y el comando línea, ¿sí? Los modos de referencia a objetos o snap, como se llaman en inglés, donde aparece ese cuadro que se activa con el shift y el botón derecho del mouse, y la descripción de cada uno de esos elementos, digamos. Un poco la explicación que vimos también cuando uno dibuja con referencia a objeto o sin referencia a objeto, que era un poco el ejemplo que les dibujaba en la pantalla de la clase pasada, de hacer una figura de este tipo sin tener las referencias a objetos. Cuando nos acercamos por ahí ocurren estas situaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, esto es toda la explicación. Después que las Fs también van a ver que se activan desde la barra de estado, ¿sí? Se van a poner en color celeste las que estén activas o gris las que no estén activas. Y finalmente, cómo se pueden dejar, digamos, seteados en este cuadrito cuando ustedes aprietan el Shift y el botón derecho del mouse, en parámetros o en, creo que era settings en inglés, va a aparecer esta ventana donde pueden tildar las opciones que quieran. Para mí las 3 primeras y por ahí la tangente, y no, creo que no habíamos puesto ninguna otra más. Pero eso lo van viendo a medida que van dibujando. Bueno, un poco cómo funcionan estos botones y después los métodos de selección, que fue lo último que vimos la clase pasada, que son las 3 maneras de seleccionar, que es la designación directa, la ventana o la captura, que también está explicado cada una de los tipos de selección, ¿sí? Cómo se hace en la ventana, acuérdense que es importante si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cómo se deselecciona, ¿sí? Con la tecla mayúscula y el Shift. Y lo último es la barra de zoom, que es esa barrita que habíamos visto hace un rato. O sea que van a ver que tiene 16 páginas, o sea, es bastante largo.
pero tiene todo lo que había, todos los temas importantes de precisión están ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? No sé si pudieron practicar el tema de la selección o los 3 tipos de selección. Fabián, ¿pudiste sin hacer la Sí, figura? sí, ahí te dejé de nuevo el archivo, ya te lo subí, que le había Bueno, borrado eso. Y sí, lo practiqué un poco así, no, mucho no, tampoco porque estuve con otros temas, pero sí, del lado el lado uno es verde, el otro azul, uno te seleccionaba por partes y el otro globalmente, cuando tocabas las puntas y todo. Sí, esa diferencia estaba buena, bien. de lo Bueno, que me acuerdo. O tocando uno por uno, ¿no? También era otra opción, pero bueno. ok. Bueno, perfecto. Bueno, todos estos temas todavía no tienen demasiada utilidad porque estamos haciendo los primeros palotes, pero ya van a empezar a utilizarlos. Les cuento lo que viene, porque ustedes todavía tienen tiempo de entrega hasta el viernes, pero les voy a adelantar un poco el siguiente trabajo que tiene que ver con una práctica de métodos de selección, ¿sí? Se los cuento, igual después se los voy a colgar, pero voy a compartir la pantalla. Y sobre todo cómo van a subir el trabajo, que por ahí es lo que les pueda llegar a llevar más tiempo. Vieron que el último dibujo es una casita, ¿sí? El que pide el ejercicio. Bueno, el nuevo ejercicio lo que les va a pedir es que dibujen esa casita. Hay que dibujarla de nuevo sola en este. ¿Sí? Y yo les voy a mandar una ficha donde les voy a decir qué método de selección van a usar, ¿sí? Y van a tener que aplicarlo. Como no vamos a poner ningún comando, la única forma de que yo sepa que ustedes están seleccionando bien lo que pide el ejercicio es la siguiente. Va a decir, por ejemplo, ustedes van a ver la ficha que va a decir que tienen que quedar seleccionados estos 2 elementos utilizando el primer método, o sea, picando sobre el objeto. O sea, ustedes me tienen que enviar esto, ¿sí? ¿Cómo lo van a enviar? Le tienen que sacar una foto al resultado, ¿ok? Entonces, primero tienen que tener dibujar la casita, después hacen la selección, ¿sí? Sacan una foto de la selección y eso es lo que van a subir como primera parte. No me acuerdo si era uno o dos de estos, y después los otros métodos de selección. Les van a pedir que hagan una selección de derecha a izquierda y que lo que aparezca seleccionado sea esto, ¿sí? Entonces tienen que sacarle una foto al resultado. Lo que puede pasar en este tipo de ejercicios es que dependiendo del dibujo de la casita, ustedes seleccionen otras cosas o seleccionen más, ¿sí? Entonces, para eso la casita tiene que estar lo más parecido posible en cuanto a lo que es más largo o más corto que lo que está dibujado en el ejercicio, ¿sí? Porque si no, alguno por ahí no lo pueden hacer. Por ejemplo, acá sí pueden tomar esto, porque la puerta, digamos, es tan baja como para poder pasar por encima. Ahora, si la puerta fuese un poquito más alta, la selección que se pide no la podrían hacer. Si esto fuese así, por ejemplo, y yo les pido esa selección, esta última línea de la izquierda sí o sí atraviesa la puerta. Entonces con esta selección no lo podrían hacer.
Por eso es importante que sea lo más parecida a la casita a lo que ven en la ficha, ¿sí? Y después, bueno, el otro tipo de selección, de izquierda a derecha, acuérdense que este tiene que atrapar completamente a la entidad, y por ahí lo que se les pide es que la selección sea esta. Entonces, tienen que sacarle una foto a esto. Para que yo sepa que usaron esa selección, a cada una de las selecciones, o sea, cuando están haciendo la selección, en esta instancia, le sacan una foto. Pican y sacan el resultado. ¿Ok? Dos fotos Entonces, serían. claro, Dos son 2 fotos por cada paso. por cada paso. O sea, que se vea lo azul y lo verde cuando está seleccionando. El único que no van a poder hacer es el primer método, porque necesitan saltar de objeto en objeto, pero con que dejen el cursor en el primero, porque van a ver que cambia un poquito de grosor o de... Sí, más que nada de grosor. Sería la primera foto. ¿Okay? Pican y después la foto del resultado. ¿Se entiende? Con una mano teniendo el mouse, con la selección y con la otra del No, celular. igual en la ventana vos podés soltar el mouse. No necesitas tenerlo, porque si picás ya es el resultado. Ahí si lo soltás no te queda. Ahora yo no, Ya es el resultado, claro, por eso. por eso yo ahora suelto el mouse ahí, saco la foto, porque no estoy tocando el mouse. La ventana solo necesita que yo pique en un lugar. Ah, claro, tenés que dar el clic final. Ah, yo pensé que no me acordaba eso, cierto. Ahí tenés saco razón. la foto, tenés razón. pico y saco la otra foto. Sí. El antes y el después. Y con la verde es lo mismo. ¿Sí? Ahí dejé el mouse, saco la foto, pico y saco la foto. Bueno. ¿Está bien? Bueno. Con respecto a esto del template, también va a haber, antes de ese ejercicio, les voy a pedir que hagan lo que yo acabo de hacer. ¿Sí? Una línea de 1 metro, utilizar el zoom extend, quitar la grilla, eso como mínimo, es lo mínimo. Después si ustedes quieren quitar el UCS icon, o sea, las coordenadas, lo pueden hacer. No, a mí no me interesa tanto. Pero sí que no tengan la grilla, que tengan una línea de 1 metro, y que eso lo hagan un template, y que sobre ese template hagan el dibujo de la casita. Así ya arrancan con el template hecho para cualquier dibujo. Una consulta, Gustavo. Sí. A mí en realidad me termina dando lo mismo, pero me es más fácil trabajar con la grilla en el fondo. Acostumbrado, no sé, a hacer por ahí algún plano de algún diseño de alguna pieza para mandar a tornear en papel milimetrado. ¿Por qué es necesario sacarlo? Porque no vas a trabajar todo en ortogonales, porque en los ejercicios va a haber líneas oblicuas, porque en realidad la grilla te va a atar. La grilla para lo que haces es muy útil, y lo entiendo, pero para que aprendas otros, mirá, yo acabo de activar la grilla, mirá el tamaño que tiene la grilla por defecto. ¿Sí? Cuando vos dibujes cosas en metros o en centímetros, bueno, o sea, en metros, pero digamos menos de 1 metro, y dibujes .20, por ejemplo, son 20 centímetros. Mirá lo que es 20 centímetros al lado de la grilla. Va a dejar. Se puede configurar la grilla. Cerré el mic. Se puede configurar la grilla. Si la quieren configurar, la pueden configurar, pero les digo, les va a ayudar para algunas cosas y les va a complicar para otras. Sobre todo cuando hagamos dibujos más, un poco más complejos. Pero sí entiendo y es completamente válido lo que decís, Fabio.
O sea, yo más que nada te pregunto la razón, porque a veces cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, eh, no siempre es la correcta, pero bueno, llegan al mismo resultado. Por ahí está bueno la experiencia de alguien que ya lo pasó, ¿viste? Entonces que de repente te diga, no, mira, esto hacelo así porque a la larga, por tal cosa, cuando dibujes, no sé, una parábola u otra cosa, se te va a complicar con la grilla, o sea, obviamente basados en la experiencia, vos ya viste que era mejor laburar sin la grilla, entonces por ahí es mejor acostumbrarse a esa forma, ¿viste? O sea, tomarlo como Sí, hábito y no arrastrar un hábito que per se no es nada. sí, a ver, el tema es que si vos tenés si vos seteas tu grilla y la haces milimetrada, va a ser una gran cantidad de líneas, ¿sí? Porque no es lo mismo verlo en la pantalla, ¿sí? Que en la realidad física de un papel milimetrado. Pero también depende de los trabajos, también depende de quién dibuje. O sea, no es que está bien o está mal. Cuando uno tiene planos con mucha información, ¿sí? Tener la grilla es todavía tener más información. Entonces, a veces a veces complica más que otra cosa. Si además de tener la grilla, vos tenés la F10, que es la que te ata a la grilla, se vuelve todavía cada vez como más trabado, ¿viste? Entonces, yo lo prefiero por una cosa de dibujar más libremente. Y por otro lado, para no tener tanto ruido visual, por lo menos cuando empiezan a dibujar. Después cada uno va haciendo su experiencia. Pero entiendo que sea mucho más fácil eh, por ahí para algunos trabajar así. A mí me parece que crea mucho ruido visual. Y te digo, en algunos ejercicios por ahí te complica más que otra cosa. Si vos la querés mantener y no tenés problema, no hay drama. Ahora, pero vos ya además manejás el CAD de alguna manera. Sí, sí, qué sé yo, hago reformas de cosas más que otra, o sea, de repente más allá en lo que es en CAD, por ahí sí, o replico algún diseño que está hecho en papel, bueno, ¿viste? Pero por la comodidad de la edición y de poder borrarlo, de poder cambiar de colores, de poder, o sea, te permite muchas más cosas que hacerlo en papel. Aparte te equivocaste, volver para atrás es muy fácil, en papel no es tan fácil. Ese es uno de los temas. Pero no tengo mucho manejo del CAD más allá de lo básico, ¿viste? Lo que son líneas, parábolas o alguna cuestión por el estilo. Sí, en realidad te digo, la cuestión es que a mí me parece que para comenzar a dibujar, sobre todo en este programa, que la interfaz tiene muchísima información, cuanto más información tenga el espacio de trabajo, me parece que es más difícil, por lo menos al principio. Ok. ¿Eh? Pero no es que haya una manera sola de hacerlo. No, claro, tal cual, es precisamente lo que estaba diciéndote antes, ¿viste? O sea, si bien llegamos al mismo resultado, por ahí, no sé, lo que vos me estás proponiendo es la diagonal, ¿viste? En vez de ir por la línea recta y, bueno, tomar más distancia o más elaboración o lo que sea. Obviamente vos ya tenés la experiencia, imagino que te habrá dado la cabeza más de una vez contra la pared con esto. Así que está bueno tenerlo en cuenta, ¿viste? O sea, como un principio, ¿viste? Decir, bueno, me tengo que acostumbrar a laburar en esto porque a la larga va a terminar siendo más cómodo. Y bueno, hoy no lo vemos porque como vos decías, estamos haciendo los primeros palotes en esto, pero más adelante, cuando aumenta la complejidad de los diseños, los planos y todo, bueno, obviamente por ahí es más efectivo laburar sin eso. Sí, yo lo que puedo hacer hacerte es una invitación a que trabajes sin la grilla. Si vos ves que a medida que vamos avanzando tenés la necesidad de usarla, ahí está el F7 para activarlo cuando lo necesites. Sí, sí, seguro. Gustavo, una preguntita. El del lado izquierdo hacia derecha en la selección, Sí.
¿Podés poner de nuevo ahí un segundo a hacer una selección? Porque yo no sé si hay algo que tengo mal configurado. A ver, o estoy haciendo yo algo mal. De izquierda a derecha, te hablo del lado que es azul. ¿Qué pasa con esta? Por eso ese, cuando selecciona Todo lo que está dentro de la ventana, por ejemplo. todo lo que está dentro de la ventana. Si yo hago esta Bien. selección, me lo selecciona. Si yo hago así, vamos a No hacer lo más selecciona. chica. Si yo Todo hago lo que está como dentro de la la ventana. mitad de la línea, no lo toma. No lo toma. Siempre Tiene todo lo que que está estar dentro. todo adentro. Yo puedo hacer esta y lo único que va a seleccionar es la vertical. Puedo Perfecto. hacer esto y Está bien. selecciona vertical y horizontal, pero la oblicua no. Sí, ese era el error de concepto que tenía, no me había dado cuenta todavía Sí. totalmente de ese. Por más que lo quise practicar, no. Tenés que tomarlo completo la línea. Completo. ¿Sí? La otra no, la otra es de derecha a Tocás y izquierda. sí, te agarra todo. Apenas toco La puntita. la Sí. puntita, lo selecciona todo. ¿Sí? Si está incluido, obviamente lo va a seleccionar. ¿Sí? Es la más usada esa, creo que es la más. Depende de lo que necesite seleccionar. La verdad es que depende de eso. Y también de la costumbre de cada uno. ¿Sí? Y después hacer también tipo, sin usar el recuadro, puedes usar tipo hasta como polígono que se deforma sin necesidad de, o sea, arrastrándolo, viste que se formaba, que yo al principio, eso, cuando yo hacía, esa posibilidad también está. Todo lo que esté adentro de esta forma, ¿sí? Lo va a seleccionar. Está bueno también ese, te permite eso porque esquivaste uno que tenías, pudiste agarrar de todos los gráficos que hiciste, el de la X lo esquivaste. De esa manera. Está todo muy bueno. Exactamente. Ese tiene algo, buena utilidad. ¿Está bien? Hay les tiro un tip, por ahí sirve, por ahí no, pero anóteselo porque eso no está en el apunte ni en casi ningún otro lado. Hay una función muy vieja del AutoCAD que te permite seleccionar a través de una línea, que se llama Fend, pero acá sí tenés que escribir el comando, por ejemplo select. ¿Sí? Antes no escribíamos el comando. Bueno, cuando tienen este comando activo, que es el comando de selección, porque las nuevas versiones no necesitan escribirlo. Si escriben si escriben la letra F y le dan Enter, que es de Fend, lo que se activa es una línea, ¿sí? Que me está preguntando cuál es el primer punto. El AutoCAD va a dibujar una línea desde donde yo le diga, y esa línea va a ser la que seleccione los objetos. Entonces, todo lo que toque esa línea lo va a seleccionar. Es un comando muy viejo, pero cuando uno tiene dibujos complicados, es una forma más de seleccionar, digamos. Pero Select. Select te va a dar las opciones, es la primera. F, y ahí dibujar la línea que vos quieras para que seleccione. ¿Sí? Si yo todo lo que atraviese la línea lo va a seleccionar. Y puedo seguir dibujando mi línea quebrada. Cuando termino esa línea le doy Enter y todo lo que tocó esa línea lo selecciona. Muy bueno. Es muy poco usado, para mí es muy útil cuando uno está dibujando cosas un poco más complicadas. Bueno, gracias. De nada. A ver, déjenme ver algo más que quería ver por acá. Si nos quedó algo de todo esto. No. Creo que no. Bueno. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda? No, bien. Dentro de nada prácticamente, porque ya con esto estamos terminando la parte, digamos, más teórica. Vamos a seguir con
con los comandos de edición, pero quiero verificar acá un segundo si no me estoy olvidando de algo en el camino. No. Vamos a ver esto de los métodos de selección y después ya vamos a empezar con los comandos de dibujos propiamente dicho. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar algún trabajo. Les voy a mostrar un trabajo de otro año para que vean más o menos cómo es el ejercicio que viene.